representa a la Universidad de Chile, al postítulo, el haber invitado, tener esta oportunidad. A ustedes que hayan venido, bueno, lo de la mención más o menos, que tenían que venir sí o sí, pero el resto que hayan querido venir. No tenemos tampoco tanto tiempo, ¿no? Porque están como 12 y 10, o sea, unos 50 minutos. Y yo voy a hablar como la mitad, o sea, 20, 25 nomás, para que quede después oportunidad de conversar. ¿Alguien tiene reloj? Me presta me va a pasar. Bueno. Entonces, el título que nos convoca es Aprender y enseñar, punto suspensivo, filosofía. ¿Se escucha bien atrás o acerco más? Entonces, digamos, voy a hacer, como les decía, una presentación corta, modesta, 20 minutos. 25 el Zoom. En realidad, quisiera decirles una única cosa, para hacerla más fácil. Cuanto menos cosas decimos, más profundo vamos a ir. Yo quiero decir una única cosa. Voy a dar vueltas, así voy a presentar una idea. Pero en realidad, lo que quiero decirles es algo bastante simple. Y bueno, acá y sí. Ahí, se tienen que separar de sus amigos. Lo que quiero decirles es que tiene que ver con qué es aprender a enseñar filosofía. Es un poco pretencioso, ¿no? Cuando uno pregunta siempre qué es exagerado. En un momento habíamos pensado qué significan, que tal vez es menos pretencioso, o qué pueden ser. Pero en realidad, llamemos como llamemos la pregunta, lo que me gustaría es que pusiéramos atención al aprender y al enseñar, a cómo los pensamos en su relación con la filosofía. Hay una tendencia, ha habido una tendencia, ahora es menos fuerte, pero sobre todo en la década del 80 y de los 90, había una tendencia muy, muy fuerte a hablar de procesos de enseñanza-aprendizaje en el curso pedagógico. Como si enseñar y aprender fueran una cosa sola, y se ponía como un guión en el medio. Entonces, una de las cosas que les quisiera proponer es tratar de separar el enseñar y el aprender. Tratar de verlos como cosas diferentes. Como que no siempre que alguien enseña, otro aprende, y no siempre que alguien aprende es porque otro le enseñó. Se puede aprender sin que nadie enseñe, y a veces hasta hay que aprender contra lo que otro enseña. Así como también se puede enseñar sin que nadie aprenda, o contra lo que otros aprenden. Bueno, eso es una cosa bastante sencilla, que es lo que quiero decirles, pero para que tenga más gracia, digamos, voy a tratar de presentarla mejor. Y la voy a presentar con la ayuda de una distinción que hace un filósofo, Michel Foucault, entre las ideas de experiencia y verdad. No sé si ustedes están familiarizados con esta distinción que hace Foucault en los últimos años. Él la trabaja sobre todo a propósito de la escritura, refiriéndose a su propia escritura, a su propio trabajo de escritor. Entonces Foucault dice algo así como que cuando alguien escribe, puede escribir desde la lógica de la verdad o desde la lógica de la experiencia. Es decir, cuando alguien escribe desde la lógica de la verdad, escribe para afirmar una verdad que piensa que los lectores de su escritura no tienen,
Y el sentido principal de la escritura es transmitir esa verdad que el autor posee y el lector no posee. Si alguien escribe un libro de la lógica de la verdad, porque le interesa transmitir una verdad a través del escrito. El sentido principal de la escritura es la transmisión de una verdad del autor al lector. Y dice Foucault, contraponiendo a la lógica de la verdad, uno puede escribir un libro desde la lógica de la experiencia. Cuando uno escribe un libro desde la lógica de la experiencia, también afirma verdad. Porque no hay cómo ejercer la escrita sin afirmar verdad. La diferencia es el sentido de esa afirmación. Cuando uno escribe desde la experiencia, uno no afirma la verdad para transmitirla, y el sentido principal de escribirla no es transmitirla, sino es problematizar la relación que se tiene con esa verdad. Uno escribe una verdad no porque le parece importante que los otros la lean y se la aprendan, digamos, sino porque a uno le parece importante problematizar la relación que tenemos con la verdad que la escrita afirma. Esto vale para el lector y para el autor. Es decir, así como hay autores de libros, ¿qué tal? Aquí hay una silla. Bueno, aquí hay otra. Así como hay autores de libros, verdad, y de libros experiencia, hay también lectores de libros verdad y de libros experiencia. O sea, hay personas que leen un libro porque piensan que a través de la lectura se van a enterar de una verdad que desconocen, y el sentido principal de su lectura es apropiarse de esa verdad. Alguien que lee desde la verdad, lee para saber una verdad que no sabe. Y alguien que lee un libro desde la lógica de la experiencia, lo lee no para apropiarse de verdades, aunque se apropie de verdades, pero se las apropia no porque quiera tener algo que no tiene, sino porque quiere problematizar la relación en la que está instalado con la verdad a propósito de lo que se afirma en ese libro. Entonces, y no siempre, digamos, un libro es escrito desde la misma lógica con la que es leído. O sea, un autor puede escribir un libro como experiencia y ese libro puede ser leído como verdad. O un autor puede escribir un libro como verdad y ese libro ser leído como experiencia. Foucault habla de su experiencia de escritor. Él agrega: si yo hubiera tenido que escribir un libro desde la lógica de la verdad, jamás habría tenido coraje de empezar a escribir. Y dice: mis libros siempre han sido libros de experiencia. Es decir, libros en los cuales, a través del proceso de escritura, la relación en la que estaba instalada con la verdad se iba problematizando. Bueno, es más complejo, pero también para sí, ya pasaron como 12 minutos. Un tiempo muy rápido. Esto que dice Foucault de la verdad y la experiencia sobre la escritura se puede aplicar a otras cosas, no solo a la escritura. Se puede, por ejemplo, aplicar al enseñar y al aprender, al trabajo docente. Uno puede ser un docente más sensible, más atento, más interesado en la lógica de la verdad, o más sensible, más atento y más interesado en la lógica de la experiencia. Puede ser un docente en general, de cualquier disciplina, o un docente de filosofía. Es decir, alguien puede pensar que tiene sentido enseñar solo si esa enseñanza va a permitir la transmisión de verdades que el profesor sabe y que el alumno ignora. Es decir, un profesor atento a la lógica de la verdad cree que el sentido principal de su trabajo de enseñar está dado por la transmisión de verdades que él dispone y que sus alumnos no. Y para eso enseña, para que los alumnos sepan lo que no saben y conozcan lo que no conocen. Pero también es posible que los profesores sean sensibles o más sensibles a la lógica de la experiencia. Es decir, que también afirmen verdades, que también instalen verdades en su trabajo de enseñar, pero que esa afirmación y esa instalación no tenga que ver, o que el sentido de esa afirmación no sea la transmisión, sino la puesta en cuestión de la verdad en la que ellos están instalados.
Y así como la verdad y la experiencia funcionaban distintamente para el autor y el lector, también funcionan distintamente o pueden funcionar distintamente para el que enseña y el que aprende. Es decir, alguien puede enseñar desde la lógica de la verdad y ser recibido en la lógica de la experiencia, o alguien puede enseñar desde la lógica de la experiencia y ser recibido desde la lógica de la verdad. Bueno, entonces he vuelto de alguna manera a la separación, a lo que quería decirles al inicio. Es decir, aprender y enseñar van juntos cuando enseñamos de la lógica de la verdad y cuando pretendemos que se aprenda de la lógica de la verdad. Es decir, tiene sentido hablar de proceso de enseñanza-aprendizaje cuando el que enseña sabe de antemano lo que el otro tiene que aprender y cuando se preocupa en anticipar, cuando parte de una lógica de la transmisión según la cual lo que el que aprende estará determinado por lo que transmite al que enseña. Cuando la experiencia prima sobre la verdad, no hay relación causal, no hay determinación entre el enseñar y el aprender. Cuando la experiencia prima, basta que prime en la lógica del que aprende. O sea, hasta podría primar en los dos, en el que aprende y en el que enseña, pero cuando prima en el que aprende, ya el que enseña no puede anticipar lo que la experiencia de aprendizaje va a permitir aprender, porque eso estará acompañado por un proceso de puesta en cuestión de relación con la verdad que el que enseña no lo puede controlar. Bueno, esto es básicamente lo que quería decirle. Es una cosa viejísima, digamos, esto es tan viejo como Sócrates, por lo menos, que de alguna manera es el primer, digamos, profesor de filosofía en la tradición que se llama occidental. Ustedes se acuerdan de Sócrates, de la acusación a Sócrates, de que no creía en los dioses y que corrompía a los jóvenes. ¿Y ustedes se acuerdan de cómo se defendía Sócrates en la apología? Nunca fui maestro de nadie. Se defiende de la acusación de corromper a los jóvenes, de la acusación pedagógica, diciendo nunca fui maestro de nadie. Y enseguida, unas páginas después, eso es en la página 33A, unas páginas después dice, pero si me matan, los que aprendieron conmigo van a continuar haciendo lo que yo haga, entonces mi muerte va a ser inútil. ¿No? Entonces vean, nunca fui maestro de nadie, pero hubo gente que aprendió conmigo. O sea, lo que Sócrates está diciendo es que se puede aprender sin maestro, o que al contrario, digamos, para aprender de verdad, el maestro no tiene que ser maestro en un sentido de la palabra maestro. Yo estaría tentado así de decir, nunca fui maestro verdad de nadie, exagerando, ¿no? Fui maestro de experiencia, es decir, nunca pretendí anticipar lo que los otros iban a aprender conmigo. En realidad no tenía nada que enseñar, ¿se acuerdan? Sócrates, ¿no? Era el más sabio porque no sabía. Entonces, claro, y Sócrates dice, vean qué ridículo, ¿cómo pretenden que yo fuera maestro si yo no sé nada, no tengo nada que enseñar? Porque uno diría, porque no había ninguna verdad a transmitir, no había ninguna verdad de contenido a ser aprendido. Pero justamente esa es como la condición para aprender de verdad no en el sentido de verdades, sino para aprender en serio, para aprender realmente, para aprender de la lógica de la experiencia. Cuando el que aprende puede determinar por sí el camino que quiere recorrer en el aprendizaje. Si esto es, me parece, significativo en cualquier área, imagínense entonces en la filosofía donde de lo que se trata de aprender es un camino en el pensamiento, en el pensar sobre el propio pensamiento. Bueno, entonces esto es lo que quería, digamos, decirles, y en realidad era una excusa para, no es una verdad tampoco, en realidad lo que les he dicho se los he dicho para
para que podamos conversar y dialogar. Esto también lo dicen muchos filósofos contemporáneos. Ustedes lo van a haber leído. La filosofía no se enseña. Es imposible, no hay cómo enseñar filosofía. Es curioso que en los departamentos de filosofía, en las universidades, nosotros solo tenemos didácticas de filosofía y no tenemos matéticas de filosofía, que sería el equivalente del aprendizaje. Es curioso cómo nos ha interesado y nos especializamos en lo que es imposible, en enseñar filosofía, y no nos interesamos en aprender filosofía. Y dejamos eso para los departamentos de psicología, del aprendizaje, del desarrollo, como si fuera una verdad que necesitamos saber para después poder enseñar. Vean cómo lo dimos vuelta. Pero bueno, uno que lo dice muy claro también es Gilles Deleuze, en Diferencia y Repetición. Dice: no aprendemos nadie con quien nos dice hazlo como yo. Nuestros únicos maestros son los que nos dicen hazlo conmigo, y que en vez de reproducir gestos a imitar, emiten señales que se desdoblan en la heterogeneidad, en la diferencia. Es decir, solo aprendemos como maestros de experiencia. No hay cómo aprender con maestros verdad. Bueno, pero yo me parezco demasiado maestro verdad, entonces vamos a agregar algo. Muchas gracias. ¿Quién quiera decir algo, comentar o preguntar o lo que sea? Que en este momento, ¿cierto?, forma parte del lenguaje de la academia, lo que tiene que ver con el aprendizaje por competencias. Es algo que se ha instalado y que empieza a dominar, ¿cierto?, nuestro lenguaje cotidiano incluso. Entonces, no sé si tú tienes al respecto alguna opinión, ¿cierto?, porque es algo que tiene cautiva a muchas personas. Y así como en otras décadas fueron otras las nomenclaturas, ¿cierto?, los famosos objetivos taxonómicos de Bloom, etc. Y ahora, que se repitió por mucho tiempo, ahora es otro lenguaje que empieza a involucrarse en esta especie de tecnología también del lenguaje. Pero ¿qué hay detrás de todo eso, no? ¿De qué manera pensar eso también desde el punto de vista político, ¿cierto? Y también pensarlo en lo que significan las concepciones del enseñar y el aprender. Entonces no sé si tú podrías, en relación a lo que has planteado, también hacer alguna relación con esto. La palabra competencia no me gusta, o sea, es de otro ámbito, es un poco invasora, digamos. Me gustaría más que fuera aprendizaje con potencia, que remite a otra cosa, con fuerza, sí, porque de hecho hasta ya sabemos las competencias que se trata, o sea, en realidad la lógica de las competencias es una lógica de la verdad. Es decir, nosotros sabemos las competencias que son necesarias para ser un ciudadano crítico, responsable, tolerante, todo eso, y entonces lo que hacemos es una formación, una instrumentalización, como vos dijiste, de un aprendizaje de las competencias. La verdad no es una verdad de contenido, pero es una verdad de procedimientos, de valores, eso puede ser. No mío. Creo que lo de la competencia, de propiciar un aprendizaje potente, tiene que ver con lo que decíamos anteriormente de cuál es la relación con el saber que el que enseña afirma para sí y para los que aprenden. Y la verdad, en ese sentido, es limitante, es un aprendizaje impotente de las competencias, porque en realidad inscribe al que aprende en una relación con el saber que es una relación ajena, es la relación que el que sabe, que el que enseña, determina para sí, que él mismo no puede determinar para sí mismo. Entonces,
siendo un poco brutal, digamos, la cosa es más sofisticada, más compleja, a mí lo que me, digamos, lo que me preocuparía y donde me gustaría poner el acento, que creo que es donde no lo ponemos, es en qué posición ocupamos cuando enseñamos, qué posición dejamos ocupar al que aprende y cuál es el resultado de esa lógica que afirmamos en términos de potencia, es decir, el que aprende a partir de lo que aprende, a partir de lo que enseñamos, se vuelve más o menos potente para pensar aquello que le parece importante pensar. La lógica nuestra de la enseñanza y el aprendizaje en el que instauramos al que ocupa ese lugar es una lógica que da potencia o quita potencia de los que aprenden con nosotros. Es una lógica de las competencias, no le interesa. ¿Sabes qué? Estaba recogiendo lo último y recordaba del caso primero quizá del aprendizaje que se da, digamos, en la familia, en nosotros los padres. Y precisamente hacía la comparación con este mundo hoy día tan fragmentado de los tiempos, donde se dedica espacio efectivamente a la experiencia, y donde las directrices son cada vez más rígidas y enunciantes, incluso en el orden ético. Por ejemplo, supongamos que si llega mi padre que trabaja 8 horas, finalmente tengo el fin de semana en donde se convierte en una especie de reglas y se rompe la dinámica de la experiencia. Y efectivamente yo creo que lo único que queda, ¿cierto?, de recuerdo importante del sustrato de nuestra familia es un aprendizaje dado por la experiencia. O sea, nadie aquí se ha educado en su familia en el pizarrón. Es una experiencia. No sé qué analogía podría hacer tú del aula, digamos, de la experiencia educativa formal, con lo que encontramos de manera espontánea en la casa. No sé si podría ser analogía, porque la tenés que hacer vos, que lo que pensaste. Me acuerdo de un libro que hablamos ahora del postítulo del maestro ignorante, un libro de Rancière, que dice que, además, de hecho, Rancière dice una cosa interesante ahora sobre las competencias. No sobre las competencias, pero dice que la democracia se gobiernan los incompetentes, que es justamente lo inverso de lo que estamos acostumbrados acá, o de lo que el mercado quiere hacernos pensar, de que se trata de seguir la lógica del competente, del productivo, del útil, cuando la verdad es la lógica inversa la que necesita ganar fuerza, ganar poder, ganar espacio. Lo que dice el maestro ignorante, ese libro de Rancière, digamos un poco invirtiendo el sentido común pedagógico, por eso se llama El maestro ignorante, el libro, que no es necesario que el maestro sepa lo que el alumno aprende. Al contrario, mejor que no lo sepa, porque si lo sabe, la tentación de llevar al alumno a su propio saber va justamente a imposibilitar una práctica emancipadora. Ahora, uno de los desdoblamientos de ese libro es que, como resultado, digamos así, un ignorante puede emancipar a un ignorante, un analfabeto puede emancipar a un analfabeto. Es decir, el padre de familia o la casa, cualquiera atento, en el caso de Rancière, al principio de la igualdad de las inteligencias, va a dar potencia a la voluntad de que aprenda.
que de eso se trata también para Rancière, con otra terminología, otras palabras. De lo que se trata es de, a partir del principio de la igualdad de las inteligencias, trabajar sobre la voluntad del que aprende para que esa voluntad esté al servicio de su propia inteligencia, y será el que aprende que determine el camino de su inteligencia. Eso es tan fuerte que en tu caso, en realidad yo diría, Rancière llega a decir, solo se puede aprender en realidad en la informalidad de la casa, porque en la escuela es imposible que eso suceda, porque la escuela, la institución pedagógica, presupone la desigualdad, lo que niega la posibilidad de la emancipación. Entonces no solo habría una analogía, sino que de verdad sería el verdadero espacio de aprendizaje, aquel donde no hay una institución que condicione la relación que se establece entre la inteligencia y la voluntad que aprende y la inteligencia y la voluntad que enseña. Claro, donde no hay jerarquía de inteligencia, no hay desigualdad. Claro que otro problema es si de verdad entre padre y hijo no hay esta relación. No estoy tan seguro que no la haya. Pero por lo menos puede no haberla, o es más abierta. Pero digamos entre amigos, en lugar entre padre y hijo. Sucede que precisamente uno cuando va creciendo como hijo, también no es que se ponga la par de los padres, pero sí es capaz de contenerlo también. ¿Es capaz de? Contenerlo también. Creo que eso es importante. Sí. Mi consulta va por el lado de cómo las personas vamos creando conocimiento. Te hablan de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, hay según Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, en donde todas las personas vienen con un conocimiento básico, y en la medida en que tienen una relación con sus pares, logran superar esa zona y crear conocimiento. Por lo tanto, creo que hay muchas formas de cómo hacer, cómo aprender, cómo enseñar. Sobre todo, tenemos que partir de la base que cada uno de nosotros tiene cierto conocimiento y puede desarrollar más conocimiento. Entonces, me gustaría que, ¿cómo plantea usted esta política o este método de Vygotsky con lo que usted está planteando ahora? Más allá de que uno esté de acuerdo no con Vygotsky, que podría ser que diga, no, bueno, no es así, no es la zona, es de otra manera, pero vamos a suponer que Vygotsky tenga razón, vamos a suponer que sea así. Una cosa que Foucault dice en relación con la experiencia, cuando habla de la escritura, él dice, la distinción entre verdad y experiencia no solo tiene que ver con la escritura, sino con el cómo se escribe, con el método, que es un poco lo que a usted le preocupa, cómo se aprende, cómo se enseña. Es decir, el que escribe según la lógica de la experiencia, no solo no sabe al inicio del libro lo que va a escribir al fin del libro, sino que no sabe el camino a través del cual lo va a escribir. Es el propio método que también se constituye a partir de la lógica de la experiencia. Yo creo que esto es productivo para pensar el enseñar y el aprender. Nosotros estamos acostumbrados mucho a los métodos determinados, específicos. Nos parece que sin un método o hacemos una cosa, digamos, sin tanto compromiso, o una cosa que no nos va a dar tanta seguridad, nos va a dar tanta garantía, o que nos va a generar inseguridad, no vamos a saber. El método es como una especie de salvavidas, como un resguardo, como algo en lo que apoyarse. Sin embargo, yo creo que en el caso de la filosofía, de enseñar a aprender filosofía, pero no solo diría, pero por lo menos en el caso de enseñar a aprender filosofía, yo creo que es muy difícil, al contrario, con método, es muy difícil hacerlo desde la lógica de la experiencia si el propio método no está afectado por la experiencia. Si tuviéramos una cierta ilusión de
encontrar un método verdadero que nos garantice, nos asegure provocar la experiencia de aprendizaje del otro o nuestra propia experiencia de enseñanza. ¿Por qué? Porque en la filosofía, el enseñar filosofía y el hacer filosofía no son cosas muy separadas, o no son cosas que se puedan prescindir una de otra. Cuando se distingue, y eso creo que es un problema de nuestras instituciones, cuando se habla de, por ejemplo, del licenciado en filosofía y del profesor, no sé cómo se llama, licenciado y profesor, entonces uno es el que investiga y otro es el que enseña. Y muchos profesores infelizmente nos dicen, cuando estudiamos, bueno, lo suficientemente buenos serán los investigadores. Si no son muy buenos, te puedes dedicar a transmitir, a enseñar lo que los investigadores investigan. Porque hay esto que decía Olga al inicio, ¿no? Hay una subvalorización, un preconcepto, ¿no? Enseñar es una cosa menor. En realidad se trata de hacer filosofía, basta saber filosofía para enseñar. Como si, desde la lógica de la verdad, ¿no? Se piensa que lo que se trata es transmitir lo que los filósofos ya saben y los alumnos, en el mejor de los casos, pueden aprender. Entonces ahí hay todo un mundo que oscurece, me parece a mí, y no ayuda a pensar. Cuando le damos un poco más de atención nos damos cuenta que enseñar filosofía, Sócrates es otra vez un muy buen ejemplo. El que enseña filosofía hace filosofía enseñando, o necesita hacer filosofía para poder generar una experiencia de pensamiento en el otro, porque nadie puede provocar pensamiento si no piensa. Entonces, en este sentido, el propio método, el cómo, nadie lo puede responder por el que enseña. Nadie, el más metodólogo, el más didacta de la filosofía, no puede, porque la experiencia de enseñar filosofía es algo que solo puede hacer el que la va a enseñar. Y es él el que tiene que encontrar su propio lugar en el pensamiento, su propio lugar en la filosofía. No hay un pensamiento a ser transmitido. Si estamos de la lógica de la verdad, eso funciona. Pero desde la lógica de la experiencia, de lo que se trata es de provocar y constituir un lugar para sí que nadie de afuera lo puede provocar. Entonces, volviendo a Vygotsky, supongamos que eso funcione, bueno, es algo que cada profesor tendrá que encontrar esa zona, ¿no?, de desenvolvimiento próximo para sí, para nosotros, que además no tiene que ver solo con el conocimiento, sino con el pensamiento, que son cosas distintas. La filosofía trabaja más con pensar que con conocer. Cuando aprendemos y enseñamos filosofía, nos interesa más aprender que conocer, aunque conozcamos también. Una reflexión en relación a la escuela actual que tenemos, en donde el lenguaje de los objetivos se opone al de lo imprevisible, ¿no es cierto?, que daría lugar a la experiencia, o el del control a la incertidumbre, que sería necesaria entender como condición importante para permitir que emerja la experiencia de los otros. Frente a ese escenario tan controlado por la racionalidad instrumental, ¿tú crees que la educación formal tiene esperanza hoy en día para constituirse como un espacio de experiencia para los sujetos que sea de verdad un espacio de aprendizaje? Esperanza es una palabra dura, ¿no? Fuerte, sí. Me acuerdo del fragmento, creo que es el 18 de Heráclito. Si no se espera lo que no se puede esperar, no se lo encontrará, dado que es inencontrable y sin camino. Si no se espera lo que no se puede esperar, no lo que no se ha esperado, sino lo que es imposible de ser esperado. Como si, en realidad, cuando uno espera, lo único que vale la pena esperar es lo que nadie espera, lo que no se puede esperar, lo que es imposible, que llegue. Yo creo que en la escuela es un poco así. Yo trabajo en la escuela, en universidad, en escuelas primarias, formando profesores, maestros. Puede ser que sea imposible. Puede ser que de hecho la lógica de la institución escolar sea completamente hostil a la experiencia. Puede ser que si uno se pone así muy cuidadoso, estudioso y va a los detalles, y bueno, sí, no hay mucho motivo, digamos así, para esperanza, en el sentido de que parece que los dispositivos
de control, de gobierno, son cada vez más sofisticados, cada vez funcionan mejor, cada vez son menos agresivos y más consensuados, cada vez son menos discutidos, son más naturalizados, son más obvios. Pero podemos hacer como si fuera posible, digamos. Aún sospechando que no hay lugar, podemos entrar, hacer de cuenta que lo es, y ver qué cosas suceden en la cosa cotidiana, así concreta, micro, de la relación de un alumno, de un docente, de una escuela, de una clase, de una experiencia. Y eso hay que probarlo. Es decir, eso nadie lo puede responder por otro también. Porque la relación que uno tiene con eso es la que le da sentido al trabajo que uno hace, a la vida. Esa es otra cosa interesante que le dice Nicias a Sócrates en un diálogo que se llama Laques, que es también sobre educación. Le dice, empiezan a hablar sobre cómo educar a los jóvenes. El problema de cómo educar a los jóvenes está en muchos diálogos de Platón, porque Platón pensaba que uno de los problemas de la polis era que los jóvenes habían sido mal educados. No que eran mal educados, sino que eran groseros, sino que no habían estado bien formados. Y entonces, ahí en ese diálogo llaman a dos generales, a hombres públicos, exitosos, Laques inicia, y en el medio aparece Sócrates, y Sócrates hace que la conversación que era sobre cómo había que educar a los jóvenes se volviera sobre ellos mismos, sobre Laques inicia, para ver si ellos estaban en condiciones, estaban habilitados para hablar sobre los educadores, sobre las condiciones de un educador. O sea, vuelve el tema que era externo a ellos, de la educación de los jóvenes, hacia sí mismo. Los hace, digamos, hace que la conversación se vuelva no sobre algo externo, sino sobre su propia existencia. Y Nicias, que es uno de los que aceptaba bien a Sócrates, que no se irrita, dice, bueno, esto es lo que pasa con Sócrates, ¿no? Y siempre pasa lo mismo. Uno empieza hablando de cualquier cosa, empieza hablando de coraje, de la justicia, ¿verdad? Y acaba fatalmente hablando de uno mismo. Y acaba hablando de la vida de uno, de por qué uno vive de la manera que vive y no de otra manera. Acaba teniendo que dar razón de por qué vivimos la vida que vivimos y no otra vida. Bueno, yo creo que la filosofía tiene que ver con eso, con una experiencia, con hacernos pensar sobre la propia vida. ¿Por qué vivimos la vida que vivimos en la escuela y no de otra manera? ¿Por qué elegimos hacer lo que hacemos en esas instituciones sabiendo las condiciones que hay ahí y no las hay en otras? Si alejamos de la filosofía de eso, pierde mucha fuerza. Si le hacemos aquel saber más abstracto sobre las teorías y los saberes filosóficos de los filósofos, que también puede ser interesante, pero si lo desconectamos de la vida se torna mucho menos potente, aunque lo hagamos con competencia. Hola. Me gustaría saber su opinión respecto a cómo reivindicar y a la vez potenciar la labor de la filosofía en la enseñanza a partir de la experiencia en un mundo que mayormente hoy en día funciona y a la vez es funcional en el ámbito monetario mediante la enseñanza de verdades. Es difícil lo de cómo reivindicarla, porque es casi una cuestión de estrategia a veces, o de táctica. Es decir, a veces se dice, por ejemplo, que la filosofía no tiene utilidad, ¿no? Que es el único saber, aquello de Aristóteles, que es el único saber que es superior a los demás porque no está al servicio de otra cosa sino de sí mismo. A mí no me gusta ese tipo de argumentación, porque me parece que también puede tender a un ejercicio narcisista o descomprometido o vacío a veces
del pensamiento por sí cuando vivimos un mundo que es un espanto, digamos, con el que uno no se puede descomprometer. Control y disciplina. Para que nos acordemos que estamos en una institución. Que uno no puede decir, bueno, no, yo filosofo porque me gusta y se acabó. Entonces yo creo que la filosofía es útil no en el sentido de la utilidad pragmática, no en el sentido del resultado del producto y de lo que se puede medir y de lo que vamos a alcanzar a través de ella, estableciendo medios, fines. La filosofía es productiva en el sentido justamente del sentido, que la filosofía es un trabajo sobre el sentido, es un trabajo en el pensamiento sobre el propio pensamiento. ¿Sí? ¿Por qué pensamos de la manera que pensamos? Y eso relacionado a la vida. ¿Por qué pensar de la manera en que pensar significa vivir de la manera que vivimos? Entonces yo lo que diría entre nosotros, digamos así, no cómo presentarla hacia afuera, porque eso depende de muchas cosas, de cómo se presenta algo, es imposible así. Pero digo aquí, en el marco de una institución, de un programa, de un postítulo, de gente que está interesada en explorar la relación entre filosofía y educación, me da la impresión de que la filosofía es un espacio privilegiado para que el pensamiento encuentre su propio sentido de vida, es decir, que el pensamiento se piense a sí mismo y se transforme. Foucault lo dice, para que podamos, ¿qué es la filosofía?, dice Foucault, sino el ejercicio del pensamiento por pensar siempre diferentemente, en vez de legitimar lo que ya se sabe. Es decir, la filosofía no tiene que ver con conocer algo que se desconoce o con legitimar una forma de conocimiento sobre otro. La filosofía como actividad, como experiencia, es el trabajo por tratar de correrse del lugar instalado en la verdad en el que se está instalado. Y decime vos si eso sirve o no sirve. ¿Y para qué sirve? Muchas gracias, Walter. Saludo así a Walter porque él ha sido de una muy buena disposición con los profesores de filosofía en Chile, en general. Y eso es lo que queremos agradecer. Quería comentar una pregunta que se hizo. Yo creo que la reivindicación de la filosofía no va a venir de fuera, va a venir de nosotros. De la organización, del trabajo, de generar estos espacios de encuentro, de todo lo que hace Olga, con los estudios de pre y posgrado. Si han habido experiencias positivas, han sido cuando los profes, los estudiantes y los académicos se han unido y han presentado un frente común. Redes, Facebook, Red de Profesores de Filosofía de Chile, que hubo algún tiempo. Yo creo que hay que darse un tiempo para la organización, dejar un poco el egoísmo, bajar un poquito de las torres de marfil y juntarnos y hacer cosas. De otra manera, la planadora viene fuerte. Desde el año 2001-2002 la filosofía desaparece en Chile del ámbito escolar. Por lo tanto, está en nosotros. Nadie de fuera nos va a salvar, entre comillas. Si nosotros no hacemos algo, no va a pasar nada. Esa es mi experiencia, digamos, ya que la experiencia es la que hace la filosofía. Gracias. Creo que tenemos una pregunta más, porque faltan como 2 o 3 minutos para la 11. ¿O tú quieres decir algo? ¿Alguien quiere una pregunta, un comentario? Marcelo. Sí, quería agregar que si consideramos que el currículum actual en nuestra educación, y me imagino que en los otros países pasa más o menos lo mismo, es la adaptación del sujeto a la globalización, a las condiciones actuales de vida, la verdad es que abrir espacios para la filosofía o para cualquier disciplina que permita rescatar la experiencia como una posibilidad de pensarse, de ser autónomo, y por lo tanto generar la posibilidad de transformar la realidad, se hace cada vez más difícil. Es decir, si tenemos una escuela al servicio de adaptar a los sujetos al medio y no de pensarlo y transformarlo, creo que esa esperanza por la que te preguntaba se hace cada vez más lejana.
no quiero sonar pesimista, pero creo que hay que tener claras esas condiciones para poder generar un horizonte hacia el cual avanzar. Eso me permite hablar un poco de Brasil, que quería hablar alguien que hable, ¿no? Porque aunque soy argentino, Brasil es un país generoso, hospitalario y desmiente eso en cierto sentido, porque hace un par de años que la filosofía es obligatoria en los 3 años de enseñanza media en Brasil. 3 años de enseñanza media, son 3 años Brasil. La filosofía y la sociología, una cosa rara, y incluso a nivel mundial. Pero está cerca Brasil, aunque hablo tu idioma y hay espacios de integración. Nosotros estamos tratando de hacer proyectos interinstitucionales. Y también eso no necesariamente significa que la filosofía va a transformar, porque también en el nombre de la filosofía se hacen muchas cosas y cuando la filosofía entra a la escuela también tiene que hacer una serie de concesiones pero en fin, quería decirles, ahora te paso la palabra, quería decirles que miren con más atención a Brasil, que hay muchas cosas interesantes, pasando además de este detalle de que la filosofía es obligatoria en los 3 años. La educación, por ejemplo, la educación pública. La educación pública superior en Brasil es gratuita, tanto en el grado como en el posgrado, ¿puedo decirlo? En el grado como en el posgrado. Una persona puede hacer, en fin, su formación de base, su maestría y su doctorado gratuitamente, hasta su postdoctorado gratuitamente y con becas de investigación. En el último año se crearon 20 y tantas universidades públicas en Brasil. Hay concursos para profesores con dedicación exclusiva toda la semana. No es Disneylandia, así que estoy hablando, ¿no? Porque hay muchos problemas. Brasil es un país injusto, esclavista, un montón de problemas. Pero también pasan cosas interesantes en educación. Entonces echen una mirada que se van a sorprender en algún sentido. A veces uno piensa, no pasa a todos, ¿no? Que estamos haciendo nuestra realidad, nos parece que todo es como lo que tenemos más cerca. Y a veces también la cordillera esta es una ayuda, que es muy alta. Pero a veces, viendo lo que pasa en otros lugares, las cosas vemos que no son tan de una manera y para siempre, que se pueden cambiar. Este es otro, más simpático, este es rockero. Yo, por otra cosa que estaba haciendo, estaba trabajando sobre la identidad de Nietzsche. Y creo que parte de las cosas que aquí se han planteado en términos de currículum, institucionalidad, didácticas, metodología, conocimiento, solo pensaba en las 2 imágenes, ¿no? de la telaraña de Nietzsche y conchas vacías. Yo creo que las telas de araña se desarman, se soplan, se pueden pasar y uno puede construir otros sonidos también. Entonces, más bien era aportar unas imágenes. Imágenes tan bonitas que nos quedamos con ellas y terminamos. Muchas gracias.